Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Putin acaba de pronunciar un discurso histórico a la nación. Es básicamente la versión rusa del discurso del Estado de la Unión en Estados Unidos. Es un discurso importante en el que aborda una amplia variedad de temas, incluida la guerra contra Occidente en Ucrania y, por supuesto, la economía rusa. Nos estamos acercando peligrosamente a una carrera armamentística global, así que vamos a analizar las declaraciones de Putin, declaraciones en las que se puede percibir la ira en sus palabras, y parece que la determinación rusa nunca ha sido más fuerte que ahora. Comencemos con la economía rusa. Rusia es la economía más grande de Europa en términos de paridad de poder adquisitivo del PIB, y la quinta más grande del mundo utilizando la misma medida. Putin destacó que esto sitúa a Rusia por delante de Alemania, que todos sabemos que además está desindustrializándose. También mencionó cómo Rusia creció más rápido que la economía mundial en 2023. Su economía aumentó un 3,6%, superando tanto a Estados Unidos como a Europa. Para comprender realmente por qué, es evidente que una gran parte de ese crecimiento proviene del aumento del gasto en defensa. Rusia está librando una guerra, por lo que se producirán más armas, lo que se traduce en un aumento del Producto Interior Bruto. Este gasto va a aumentar en 2024. El gasto militar alcanzará el 7,1% este año. Por lo tanto, es muy poco probable que Rusia entre en recesión este año. El gobierno también ha otorgado 130.000 millones de dólares en préstamos subsidiados para ayudar a las familias a comprar nuevas viviendas, por lo que el gasto está en alza. La economía rusa se ha estabilizado en gran medida por ahora, al menos en el lado del presupuesto de guerra. Sin embargo, hay otro aspecto importante que no podemos pasar por alto. Los ingresos energéticos rusos no se están hundiendo. Sabemos que el G7 impuso un límite de precio al petróleo ruso en diciembre de 2022. Pero un año después, los ingresos de Rusia siguen estando en niveles previos a la guerra. El mundo no puede alejarse de las materias primas rusas. Los ingresos del crudo ruso siguen aumentando. Aunque hubo una caída significativa justo después de la introducción del límite de precio, ahora estamos por encima de los niveles de enero de 2022. Aunque es cierto que los ingresos rusos en 2023 disminuyeron en comparación con el año anterior, pero no se debe principalmente a los límites de precio. Es más bien un síntoma de una recesión global, no tanto por el límite de precio de Janet Yellen. El precio promedio del Brent superó los $100 en 2022. Los ingresos rusos fueron entonces alrededor de 11,5 billones de rublos, pero cayeron a 8,8 billones en 2023, una caída del 23%. Sin embargo, el precio del Brent también cayó a $82 durante el mismo periodo, una disminución del 19%. Es decir, es una diferencia del 4% en los ingresos. Aunque las sanciones obligan al petróleo ruso a venderse con descuento, el impacto económico no es tan grande como se afirma en Occidente. El crudo ruso se vende hoy solo de 2 a 4 dólares más barato que otros suministros. Aquellos días de un descuento de $20, incluso de $30, han quedado atrás, porque China sigue importando mucho petróleo ruso. El mundo sigue ocupado comprando y los ingresos siguen fluyendo. La flota secreta que transporta crudo desde Moscú al mundo no desaparecerá. Occidente jugará eternamente al gato y al ratón. Mientras el G7 apunta a los petroleros, muchos de ellos han cambiado de bandera, lo que les permite eludir sanciones hasta que Occidente intervenga nuevamente y cambien una vez más de bandera. Es un juego de persecución que no va a terminar. El petróleo ruso seguirá fluyendo hacia el resto del mundo. Tienen compradores y tienen barcos para hacerlo. Durante el discurso de Putin también hizo hincapié en que Rusia resiste una economía de guerra a tiempo completo. Él sabe que una economía de guerra a largo plazo no es sostenible, no es una solución a largo plazo. Puede estabilizar el país, pero se necesitan otros impulsos también. Ha dicho que Occidente está tratando de arrastrarlos a una carrera armamentística, que están tratando de agotarlos para repetir el truco que tuvo éxito con la Unión Soviética en la década de los años 80. Rusia comprende perfectamente el riesgo de una carrera armamentística eterna, el riesgo de canalizar todo hacia la industria militar. Por eso hay una razón por la que Putin mencionó a la Unión Soviética de la década de 1980. Debido a la Guerra Fría, los soviéticos se enfocaron demasiado en lo militar y realmente no innovaron mucho en nada después de un periodo inicial de crecimiento. La producción económica total comenzó a caer, el PIB cayó un 8% en 1991, el crecimiento industrial disminuyó un 5%, la vivienda cayó un 27% e incluso la producción de azúcar disminuyó un 21%. En general se produjo una contracción total de las industrias soviéticas, lo que finalmente llevó al colapso de la Unión. Por eso la asociación de Rusia con China es tan importante hoy en día. Mientras Rusia tiene que seguir produciendo armas y municiones para la guerra, gran parte de la tecnología provendrá de China hasta que termine el conflicto. Es la gran diferencia con la época de la Unión Soviética. Durante el discurso, Putin se centró mucho en la fabricación y en los sectores no energéticos de Rusia.
Según él, los ingresos no relacionados con el petróleo y el gas aumentaron casi un 25% el año pasado. Es un indicador muy importante a seguir. Diversificarse lejos del petróleo y el gas es crucial para economías como la rusa o incluso la saudí. Aunque los ingresos por todas las materias primas pueden permanecer fuertes durante décadas, obviamente no durarán para siempre. Pero hablemos un poco sobre la carrera armamentística, ya que es el desafío inmediato que enfrentan Occidente y Rusia ahora mismo. Después de que Macron hablara de desplegar tropas en Ucrania, ya sabemos lo que sucedió, que Rusia, por supuesto, respondió, diciendo que las consecuencias para posibles intervenciones serían trágicas, que ellos también tienen armas que pueden alcanzar objetivos en nuestro territorio. También habló sobre las armas nucleares rusas que están listas para su uso, los sistemas de aeronaves y los misiles que se están produciendo con éxito y en masa. Entonces, si eres Occidente y escuchas esto, sabes que necesitas intensificar tus esfuerzos. Tienes que aumentar tu capacidad de alguna manera, y eso por supuesto significa invertir una gran cantidad de dinero y recursos. Estamos viendo cada vez ideas más peligrosas de la Unión Europea para armar a sus países miembros. Quieren utilizar los activos rusos congelados para armar a Ucrania, y esta es con mucho la mayor apuesta que Europa está haciendo. Están apostando la integridad de todo el sistema financiero para ganar contra los rusos. Hemos pasado de la idea de la reconstrucción del país a suministrar armas directamente. Ya lo he dicho antes, creo que la Unión Europea incautará finalmente los activos. No hay vuelta atrás. Europa está intensificando su economía de guerra y quiere usar el dinero ruso para ello. Pero hablemos un poco sobre la reciente prohibición de exportación de gasolina en Rusia. Han prohibido todas las exportaciones de gasolina durante los próximos 6 meses. Y esto es un movimiento muy significativo porque Rusia exporta mucho combustible a la economía global. Son 5,8 millones de toneladas al año. Los países que se verán más afectados incluyen a Nigeria, Libia y Túnez, pero el precio de la gasolina en todo el mundo aumentará para todos. Esos países ahora tendrán que competir en los mercados globales por la gasolina. Esto, por supuesto, aumentará la inflación a nivel mundial. Países como India o China comprarán más petróleo crudo de Rusia para refinar la gasolina ellos mismos y cubrir el vacío. Así que la Unión Europea será la más perjudicada una vez más, debido al embargo al petróleo ruso. Europa tiene que competir con el resto del mundo por las importaciones de energía. Entonces, ¿por qué Rusia impone una prohibición de exportación? Debido a las sanciones, Rusia debería querer vender más para generar más ingresos, pero este movimiento pretende estabilizar primero su economía local. Sus refinerías están en mantenimiento y la demanda aumenta durante el verano. Como respuesta a la prohibición de la exportación de la gasolina, los precios en Rusia han caído un 6%, lo que ayuda a reducir la inflación. Ahora hay especulaciones de que esto es una estrategia de Rusia para aumentar la inflación en Occidente. Puede haber un efecto secundario, por supuesto, pero se trata más, yo creo, de proteger la economía doméstica de Rusia. Desde principios de año, el precio de la gasolina ha aumentado más del 20% en Rusia, por lo que hay una presión para reducir los precios, especialmente en este año electoral para Putin. Hay un equilibrio delicado que Rusia necesita lograr: vender petróleo para obtener ingresos, ya que la guerra es costosa, pero al mismo tiempo gestionar la inflación. La inflación en Rusia supera el 7%, y como resultado, el Banco Central mantiene los tipos de interés en el 16%. Sin embargo, la demanda interna sigue superando la producción de bienes y servicios. Putin tiene que reducir la inflación, y la manera más fácil de hacerlo es inundar el mercado con combustible. El mismo Putin está llamando a su gobierno a prestar especial atención a la inflación. Reducir la inflación permitirá que los tipos de interés bajen, lo que ayudará al crecimiento de las empresas rusas en casa. Este año, Rusia planea reducir la inflación al 4% y los tipos de interés en un 2,5%, lo cual no es fácil mientras está en guerra. La única opción que queda es aumentar la oferta de materias primas, alimentos y combustible dentro del país, algo que Rusia controla directamente. Podemos esperar que esta prohibición de la gasolina continúe al menos hasta septiembre. Y en cuanto a los temores de Ucrania sobre un avance ruso en el frente, las cosas parecen realmente difíciles para Ucrania. Ven riesgos de que Rusia rompa las defensas para el verano. Existe en Ucrania un gran temor de que Kiev aún sea un objetivo a capturar, y nadie conoce el cronograma real de lo que Rusia está planeando. Podrían estar continuando la guerra de desgaste o planeando un gran avance hacia el interior. Zelensky quiere los $60.000 millones de Estados Unidos, pero parece bastante improbable, al menos a corto plazo. Estados Unidos se enfrenta a otra crisis de cierre de gobierno. Acaban de aprobar un proyecto de ley para mantener las cosas en marcha hasta el 8 de marzo. Así que otra crisis se avecina el 22 de marzo. Esto retrasará la ayuda a Ucrania por al menos otro mes, si no más. Lo último que quiere Ucrania es que esto se convierta en un problema electoral para Donald Trump, porque si lo hace, la ayuda podría no llegar nunca. En una encuesta de Gallup, el 55% de los votantes republicanos y casi la mitad de los independientes quieren un fin rápido del conflicto.
Así que el 2024 será un año crucial. Una victoria de Trump significaría probablemente negociaciones con Rusia y un posible acuerdo de paz. Así que para Zelensky es ahora o nunca. O bien obtiene el dinero pronto o podría no obtener nada en absoluto. Y aquí es donde debemos tener en cuenta otra noticia de última hora que hace menos probable un apoyo continuo de Estados Unidos a Ucrania. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, un fuerte defensor de Ucrania, ha renunciado. Y esto es importante porque los republicanos ahora tienen más margen para retrasar la ayuda a Ucrania hasta noviembre. Y no sorprende que Zelensky esté en una gira mundial en busca de apoyos y de armas. La cantidad de ayuda de Estados Unidos no se puede reemplazar fácilmente, es prácticamente imposible. La ayuda de Estados Unidos hasta ahora a Ucrania supera fácilmente a toda la eurozona además de Reino Unido y Canadá. Simplemente no hay comparación. Si la ayuda de Estados Unidos se detiene, la Unión Europea tendrá que redoblar sus esfuerzos y ejercerá una tremenda presión sobre sus presupuestos, forzando a Europa a emitir bonos en euros para recaudar dinero. Estonia ya ha sugerido un plan para emitir 100.000 millones de euros y eso se hará realidad si Estados Unidos retira su apoyo. Así que, en resumen, parece que la economía rusa aún puede luchar en la guerra el tiempo que sea necesario. Putin también está tomando medidas para controlar la inflación en Rusia, así que es de esperar que la prohibición de exportar la gasolina dure por lo menos esos 6 meses completos. Puede incluso haber nuevas prohibiciones sobre el diésel también si la inflación no baja lo suficientemente rápido. La situación en Ucrania tampoco pinta bien. La ayuda de Estados Unidos podría terminarse en 2024 y la Unión Europea no tendrá más opción que destruir aún más sus economías. Por supuesto, espero saber también qué pensáis vosotros. Tenéis los comentarios a vuestra disposición. Un saludo y nos vemos.